Queridos amigos, otra vez bienvenidos. A vosotros que me permito llamaros ya, si habéis visto el programa anterior, los amigos de la historia. Y los que llegáis por primera vez, pues os invito a la curiosidad, es decir, a preguntaros, como nos estamos preguntando en estos días, sobre el sentido de la historia, tratando de ver al mismo tiempo como cristianos la propuesta judeo-cristiana, a la manera de un ensayo, sin otras pretensiones que una aproximación al gran problema. Preguntarnos sobre el sentido de la historia es, ante las dramáticas realidades actuales, preguntarnos sobre el porqué o el para qué de la gran aventura humana en este planeta Tierra. Y además preguntarnos nosotros que estamos viviendo en el nuevo milenio, si los dos primeros milenios han servido para algo. Y todavía, viendo las dramáticas situaciones en que viven muchos en el mundo de hoy, en donde parecería que el tiempo a veces no pasó, preguntarnos si desde que vino Jesucristo ha cambiado algo. O todavía, con Juan Pablo II nos gusta preguntarnos sobre si hay lugar para la esperanza. Pues estos son los temas que nos preocupan y sin duda que preguntas graves, porque de ellas depende el sentido de nuestra existencia. Y así, en el programa anterior nos situábamos ante la realidad del mundo en la visión actual y en la visión antigua, con la impresión de que nos encontramos ante un callejón sin salida. ¿Será esto verdad? En todo caso, muchos acontecimientos parecerían confirmarlo. Y así, en la vez anterior, cuando nos reunimos aquí, nos planteamos la situación misteriosa, prolongadísima de las civilizaciones precristianas. Y llegamos a la constatación de una lamentable decadencia después de unos apogeos sensacionales. Y bien, amigos míos, a partir de ahora seguimos preguntándonos sobre todas aquellas realidades maravillosas y dramáticas de la ciencia y de la técnica de los antiguos, que parecería que aquello fue muy importante, pero a pesar de todo no nos llevó muy lejos. Y así es como en esta visión del conjunto las inevitables decadencias nos situaban ante una realidad lamentable, una civilización que duró 4.000 años, importante, 4.000 años duró Egipto, pero todo terminó sepultado y los otros pueblos quisieron dominarlos y exterminarlos, a no ser que las pirámides no pudieron moverlas. Y así nos preguntábamos del porqué de las decadencias antiguas. Y aquí la primera respuesta, curiosa, pero importantísima. Precisamente el tema que nos interesa. La falta de sentido de la historia hacía que los pueblos antiguos no podían salir adelante. Parece una cosa de no tanta importancia. Nos parece mucho más importante los avances científicos y técnicos, pues la historia antigua lo desmiente. Si no había sentido para la historia y para la vida del hombre, no se iba muy lejos. Tratemos de entender mejor el problema que queremos plantear aquí. Y para ello vayamos a ver simplemente un calendario egipcio. Y un calendario egipcio nos pone ante la realidad de la visión que tenían ellos del tiempo y de la historia que vivían. Un detalle para que entendáis mejor el problema. El hombre más grande y más poderoso que conoció la tierra, como era un faraón egipcio, cuando tenía un proyecto para hacer algo en su vida, en su pueblo, en su tierra, en lo inmenso de su civilización, ¿en qué pensó? ¿Sabéis en qué? En construir su tumba. ¿Entendéis el problema? Es decir, que nos venía a decir que en realidad esta vida no sirve para nada, no hay nada que esperar de esta vida. Por eso lo importante es la vida de después, sin más. Curiosamente, los hebreos rechazaron esta noción y dijeron, no, nuestra vida, nuestro Dios viene a meterse en medio de nuestra vida. Se llama la exasperación histórica de una trascendencia sin sentido, porque todo tiene sentido, no solamente el después, sino también el ahora.
Y este es un mensaje que los hebreos empezaron a entender, como trataremos de ver. El caso es que esta imagen que vemos ahora del calendario egipcio nos pone ante lo que se llama la visión circular de la historia o del tiempo. Y esa visión circular, ¿qué significa? Que el tiempo no tiene, como el círculo, ni principio ni fin. Es un continuo dar vueltas, como un carrusel, como un tío vivo, en donde uno sube a un caballito y va galopando en el caballito, pero no va a ningún lado, porque da vueltas. Así es como ellos consideraban la historia. Y, dice un gran estudioso, es el estatuto ontológico de todos los pueblos antiguos. Considerar que el tiempo no llevaba a ningún lado, que no servía para nada vivir en esta vida. Y entonces era caótico la consecuencia, es decir, la historia era como la serpiente, como la pescadilla que muerde su propia cola. Y sabéis que el signo matemático del infinito proviene precisamente de eso, no hay principio ni fin, lo infinito, no se sabe ni cuándo empezó ni cuándo terminará, sin más, pero sin ningún sentido. Tratemos de entender un poco más esto y entonces nos aproximamos a esa visión que nos explican los que han estudiado los mitos antiguos, que para el hombre la historia era un puro dar vueltas. Y así un gran estudioso llamado Mircea Eliade nos hablará de que uno de los mitos principales de la antigüedad es el mito del eterno retorno del tiempo. ¿Y en qué consiste ese mito? Pues en ver el tiempo como un círculo, y por lo tanto no hay ni principio ni fin, aunque eso sí, se le dan ciertos nombres a ciertas etapas que vuelven a recomenzar cada vez. Tratemos de entenderlo. Os pido un poco de atención. Vamos a ver un poco de antropología histórica sobre la visión del tiempo. Todo, decían ellos, empieza por un caos. Curiosamente, los relojes estaban pensados en ese estilo, todavía los nuestros, aquellos que todavía utilizan los relojes circulares. El caos es a las 6 de la tarde. Cuando cae el día, ya empieza el día siguiente, y el día siguiente empieza por el caos de la noche. Y después pasa el tiempo, que se divide en 4 partes. Y ahí es donde el protagonista de la historia del hoy se sitúa en el extremo opuesto, que se llama el presente. El presente que por principio se rechaza, que no se quiere el presente. Y ante eso se da nombres a las distintas eras. La era de oro, la era de plata, se sigue circulando la era de hierro, la era de bronce y finalmente la era de barro. La Biblia nos habla de estas concepciones, no como revelación de Dios, sino como instrucción sobre lo que los hombres piensan, pero para romper este esquema. No sé si os acordáis de la estatua de Nabucodonosor, que tenía la cabeza de oro, pero terminaba por tener los pies de barro y por lo tanto todo se venía abajo. Y en esa visión nos explican estos estudiosos que hay 2 formas de situarse ante el tiempo, siempre en la visión circular. La primera se llama la concepción quietista, conocida también como la conservadora, que se sitúa en el presente, que por principio no acepta. Y entonces mira hacia el pasado y dice una frase que quizás habéis oído alguna vez. Es decir, los tiempos pasados fueron mejores. No sé si os suena esa frase. Y así es como juzgan el pasado. Claro, es la era de oro y de plata. ¿Y el futuro cómo lo verán? Curiosamente o naturalmente lo ven con terror al futuro, porque aquí, por mucho que pase, pues cada vez las cosas van peor. Me acuerdo de aquella historia de los 2 viejecitos que estaban en una plaza y uno estaba leyendo el periódico y el que estaba al lado tomaba el sol una mañana de invierno y el que leía el periódico le dice: yo no sé dónde vamos a parar. Y el que leía el periódico le dice sencillamente: pues yo tampoco sé dónde vamos, solo sé que ahí vamos derechos. Es decir, no sabemos dónde, un destino, donde, en fin, es siempre igual. Esa es la visión antigua, representada por aquel que quiere tirar el reloj para atrás, mejor volver al pasado, porque aquí cada vez que pasa algo es para peor. Curiosamente, hay otra concepción que, partiendo de la misma visión, se llama la visión revolucionaria o la concepción revolucionaria.
¿Y qué diferencia hay? En la manera como se sitúan, siempre rechazando el presente, miran el pasado con horror. El pasado no lo aceptan, claro, eso son tiempos inaceptables. Lo curioso de los revolucionarios es que ven el futuro con optimismo, diciendo que hay que provocar el caos, única salida. Y es así como quieren provocar el caos. Es verdad que unos y otros tienen un punto de mira, que es la edad de oro. Claro, dirá uno, el anterior dirá, pero vuelve para atrás y vuelve a esa era de oro. Y dirá el revolucionario, no, porque ese oro era de los otros y yo quiero que sea de nosotros. Pero la visión es la misma. Seguimos dando vuelta en el tío vivo, galopando sobre un caballo que no va a ninguna parte. Y así es como nosotros, ante estas visiones, nos situamos ante esa falta de sentido. Si no va a ningún lado la historia, no vale la pena vivirla, mejor morirse y dejar para otra vida que no sabemos cómo será, decían ellos, pero no puede ser peor que esta. ¿Qué cosa? Naturalmente aquella visión de la trascendencia quedará con un valor real, pero no de la manera como la veían los antiguos. Hay otra realidad que considerar. ¿Y cuál es el otro tema que explica las decadencias antiguas? Un tema mucho más grave. No solamente nos explican que esta falta de sentido de la historia impedía que el hombre avanzara, sino peor todavía era la visión que el hombre tenía del hombre, que habrá que llamarla la fatal visión del hombre. Y así es como, cuando terminamos el programa anterior, insinuábamos ya la importancia de una sana antropología. Eso que nos enseñó Juan Pablo II ya desde su primera encíclica, cuando nos decía una frase impresionante. Mirando al hombre moderno, decía, el hombre es más que sus progresos tecnológicos. Los antiguos no tenían ninguna visión positiva del hombre. Cuando hablamos de esa visión, la llamamos la fatal visión del hombre. Del hombre, en primer lugar, esclavo, la esclavitud. Quizás os sorprende que pongamos aquí situación del varón. Aquí es verdad que yo generalizo un poco, porque de algún modo me sitúo en una visión romana por falta de tiempo, una visión romana de una civilización interesantísima desde muchos otros puntos de vista, pero que cuando hablaba del esclavo, hablaba del varón. Y alguien preguntará, ¿y la mujer? Y entonces hay que decir que era un concepto degradado de mujer. La mujer no era ni siquiera esclava, es decir, que era la esclava de los esclavos, si queréis. ¿Qué cosa? Y con esa visión no se podía avanzar, no había esperanza para la historia. Naturalmente estamos cambiando de nivel. Nosotros que nos solemos poner a nivel de la ciencia y de la técnica, nos estamos diciendo, no, el hombre es más que la ciencia y que la técnica. Y ahí es donde está el problema. Y debemos agregar que en medio de esta realidad antigua, en medio del mundo de los esclavos, pues todo estaba envuelto en un ambiente de pan y circo, como dirían los romanos, camino de alienación, distracción y caldo de cultivo de las decadencias, como cuando decíamos las ciudades antiguas estaban pensadas para la diversión. Y allí fue a parar el mundo. No creamos que hoy es tan distinto cuando se habla hoy en día de la industria del ocio, para que el hombre no pueda pensar. Todo está calculado fríamente porque nuestra era tiene sus problemas, como trataremos de ir viéndolo en la medida en que nos permita el limitado tiempo de un programa como este. Y así, en medio de esta situación, todavía nos vamos preguntando sobre la realidad de la esclavitud. Ya os he dicho, no estamos dando una clase de historia, estamos pensando juntos. Eso es lo que nos interesa. ¿Y la esclavitud qué era? Pues que el hombre se hacía dueño del hombre. Recuerdo cuando aquel profesor en Roma nos llevaba y nos hacía ver, por ejemplo, los mercados de esclavos y nos leía allí los datos de cuánto costaba un esclavo. Y naturalmente dependía mucho del tipo de hombre o de esclavo que se vendía, claro. Y en algunos casos nos decía, cuando el esclavo era un payaso, se pagaba cualquier cosa. Porque un esclavo que además tuviera buen humor, pues eso se pagaba carísimo. Pero si se lo comparaba con la fuerza de un animal, pues 4 veces menos que un caballo.
tenía algunas ventajas que fuera hombre y también inconvenientes, de modo que los precios eran contra el hombre, una fatal visión del hombre. Y así es como el hombre era artículo de lujo. Todavía un caso, los hombres deformes, los enanitos, era como quien tiene un cachorro exótico en su casa, así se trataba al hombre. Y además los hombres libres, que eran esclavos, porque caían en manos de sus enemigos, eran transformados en bestias. Y claro, todas estas cosas nos tienen que hacer pensar, porque en la medida en que el hombre esclaviza al hombre, en esa medida ese hombre es también esclavo y cierra el futuro de la humanidad. Y ahí es donde es necesario nosotros que pensemos en todo eso, en donde el hombre termina por ser animalizado. Y naturalmente así la historia no puede avanzar. Y ahí que nosotros como cristianos sabemos que Cristo vino, y lo dijo Juan Pablo II con tanta fuerza, ya en su primera encíclica, el hombre, Cristo redentor del hombre, es decir, el hombre es después de Dios el misterio más grande, y es ahí en donde está realmente el punto de referencia. Y así es como, en medio de la esclavitud, nos dirá Cicerón una cosa que es interesante. Lo que mejor explica la situación límite de los esclavos es el pavoroso castigo al que eran sometidos los más rebeldes o peligrosos. Os llamará la atención si os digo cuál era ese castigo. Cicerón dice que es la cruz. Claro, estoy tratando de resumir por falta de tiempo. Y me diréis, usted quiere hablarnos de la cruz de Cristo. No, amigos míos. Yo quiero hablaros de las cruces sin Cristo, que fueron numerosísimas. La crucifixión fue inventada en las guerras púnicas, Cartago contra Roma, casi 300 años antes de Jesucristo, y se aplicó sistemáticamente. Y de tal manera se aplicó que se transformó la cruz en la máxima expresión de la realidad de la esclavitud. Lo acabamos de leer en Cicerón. Era un espectáculo público de fin de semana de todas las grandes ciudades del imperio durante siglos. Y así es como nos enteramos de ciertos casos más o menos conocidos en donde las crucifixiones muchas veces fueron masivas. Cuando Jesucristo tenía unos 20 años en el pueblo de al lado llamado Séforis, fueron crucificados 2.000 habitantes. Jesucristo lo conoció, trabajaba en su carpintería en ese momento y tuvo que enterarse. Cuando Jesucristo habla de que el que quiera seguirme lleve su cruz, dicen algunos, quizás estaba pasando al lado de unos crucificados, porque era una cosa habitual, común, aplicada sistemáticamente. Todavía aquí podríamos citar a Cicerón cuando dice que es el horror a la cruz lo que explica que haya habido tantos esclavos en aquel mundo antiguo. La visión del hombre. Y todavía podríamos decir que la cruz era la suprema expresión de la humillación humana. Estaba tan bien calculada. Nosotros mismos, cuando nos situamos ante esto, claro, tendríamos que tomar otros ejemplos, pero es que este es tan claro para entender el drama, el problema de un mundo que toca fondo, porque el hombre toca fondo. Decíamos antes, el otro día ya, que si el hombre se quiebra, nada queda en pie. Y ahí es donde hay que entender el problema de las decadencias, o del callejón sin salida que parece ser la historia. Con una tal visión del hombre estamos perdidos. Y cuidado, esto no está del todo curado en la humanidad en que vivimos. Y así, siguiendo, nosotros podemos decir que si miramos las características del castigo de la cruz, pues todavía nos encontraremos que era la forma más cruel y vergonzosa de matar que se había podido inventar dentro de sus conocimientos. Y así, un dato también de interés es que la muerte duraba de 4 a 6 días cuando alguien era crucificado. Conocemos perfectamente que en el caso de Jesucristo, ya que nos sirve de referencia, porque es sobre todo de él que tenemos datos, pues que Poncio Pilato se impresionó de que haya muerto tan pronto, cuando normalmente duraban de 4 a 6 días vivos, colgados de los palos. Y no solamente eso. Después estaba prohibido bajar los cuerpos del patíbulo después de la muerte. ¿Cómo estaba prohibido? Sí, habéis leído seguramente que hubo que pedir permiso para bajar el cuerpo de la cruz una vez muerto, porque normalmente, perdonadme si esto es demasiado brutal,
pero es que después se convertían en alimento de buitres y fieras. Estaba pensado así, para humillar mejor al hombre y para que sepa todo el que era castigado qué fin iba a tener, y así los esclavos se quedaban más quietos, digámoslo. Y así nosotros ante esto debemos entender que incluso se llegaron a hacer las crucifixiones, como el caso de la inauguración del anfiteatro Flavio, hecho por Tito, en donde el día de la inauguración crucificó a un hombre y después lo quemó vivo para divertir mejor a la multitud. ¡Qué cosa! Esa era la visión del hombre. Y así es que nosotros, entendiendo todo esto, vemos que todas aquellas formas como el hombre era tratado, y cuando es tratado así, poca esperanza de construir un futuro verdadero hay en la historia de la humanidad. Todas aquellas eran opresiones insuperables, la cruz un destino fatídico, un final nefasto, y lo peor de todo, las muertes inútiles, todo inútil. Es especialmente famoso el caso que conocemos del famoso Espartaco, aquel esclavo que se sublevó con 7.000 y fue ahogado en sangre. ¿Y para qué sirvió su muerte? Para nada, simplemente para que se manifestara mejor el poder del ejército imperial romano. Con una tal visión del hombre, nos decimos ¿y qué hacer? ¿Y cómo hacer? Y llegados a este punto, nos preguntamos una cosa muy importante ante la cruz, o decimos que teníamos la impresión de que el mundo estaba en situación de jaque mate. Es decir, no había salida. La impresión de que realmente con una visión así del hombre estábamos en un callejón sin salida. Eso es el jaque mate. Y entonces conviene todavía preguntarnos cómo hacer con el hombre. Y para ello viene necesariamente una pregunta o una afirmación. Es que aquel mundo antiguo, fascinante desde tantos puntos de vista, era en realidad una historia sin salvación. Y ante esa historia sin salvación, necesariamente, si somos cristianos, viene una nueva pregunta. Y en medio de todo eso tan atroz, ¿y Dios? ¿Dios qué hace? ¿Qué hace Dios? Pues esto es, amigos míos, lo que nosotros queremos enfrentar a partir de ahora, para entender mejor el problema de Dios, porque no sé si sabíais, Dios tiene un problema, y el problema somos nosotros. Seguiremos hablando de todas estas cosas la próxima vez e iremos entrando más en el misterio de la historia humana. Muchas gracias.